Bueno, hoy te quiero contar una anécdota, con mensaje obviamente. Y es que hace unos días llegó mi prima de 18 años del viaje de Interrail, que es un viaje en el que tienes un pase de tren y viajas por toda Europa durante un mes, ¿no? Con el mismo pase puedes ir, coger todos los trenes que quieras y visitar Europa. Entonces yo hice ese mismo viaje con 18 años y estuvimos unos días en Ámsterdam. ¿Y qué se hace en Ámsterdam? Pues entre otras cosas, cuando tienes 18 años es probable que fumar marihuana. Y efectivamente, fumamos marihuana. Iba yo con otras 3 amigas. Entonces, bueno, nos reímos que te mueres. Recuerda además que viví sensaciones que ahora lo hablo con algunos psiquiatras que hablan de drogas psicodélicas y de las experiencias, el estado de conciencia al que llegas. Digo, me encantaría volver a probarlo para verlo desde ahí, ¿no? Para experimentarlo desde ahí, desde el estado de conciencia a nivel meditativo al que puedes llegar fumando marihuana, que no lo aconsejo obviamente, pero que tiene su parte de curiosidad, explorar los estados de conciencia y lo que pasa en el cerebro en esos estados alterados. Bueno, en fin, yo notaba, me acuerdo, que mis pies eran como lenguas, como agua, como líquido, que entonces al caminar notaba como si estuviera sobre líquido, una sensación muy curiosa, que me gustaba. Y luego también recuerdo como que me unía a los demás, como que mi cuerpo era chicle, ¿no? Y tenía capacidad para unirse con otros. Y sobre todo muchos ataques de risa. Recuerdo que pasamos una tarde entera en un coffee shop, que son cafeterías donde puedes comprar marihuana y fumarla ahí, y pusieron una película que se llama Showgirls, bastante mala, y a nosotras nos parecía una obra maestra, era como, wow, qué buena película. De hecho, la volvieron a poner y la vimos 2 veces seguidas, como si fuera la mejor tarde de nuestra vida. A una de nuestras amigas le empezó a dar lo que se llama un amarillo, creo, que tampoco soy muy experta en esta jerga, aunque a muchos de mis pacientes les ha pasado. Y bueno, se empezó a encontrar fatal, se mareó, empezó un poco a emparanoiarse, ¿no? Con que se le iba a pasar algo en el cerebro. Y no se nos ocurrió mejor idea que comprarle un pastel de chocolate, como un muffin, una magdalena. Y se la tomó, a ver si el azúcar le hacía efecto, ¿no? Y le bajaba el pedo. Se dice aquí en España, no sé en otros países. La peda, ¿no? Y de repente nos entró un ataque de risa incontrolable cuando vimos que en realidad era un space cake, es decir, un muffin con más marihuana. Al final todo resultó bien y se quedó en un recuerdo divertido. La cosa es que una de mis amigas tuvo la brillante idea de coger un paquete de marihuana pequeñito para llevarla a su novio a España. Y entonces cuando estábamos en la estación de París, íbamos a coger el tren ya hacia España, hacia el norte de España, y se acercó un perro, y era un labrador, que era como el que yo tenía, y me hizo mucha ilusión. Digo, ¡ay, Ron, qué mono, tal! Y de repente el perro empezó a ladrarnos, como a subirse encima de nosotras, y la policía, hablando en francés, nos paró y nos empezó a registrar, porque no nos dimos cuenta de que era un perro policía, de esos que huele la droga. Y aquí viene un poco la anécdota, ¿no? El sentido de por qué te cuento esto. Nos tuvieron como media hora pues dándonos la regañina, poniéndonos una multa con todo el papeleo. Entonces había movimientos de policías que iban, que venían, llamaban al compañero, tal, como mucho espectáculo. Y al final, como en media hora nos dejaron irnos, simplemente con la multa y sin la marihuana, obviamente. Y cuando subimos al tren, que había estado parado media hora, salió con media hora de retraso por nuestra culpa, la gente empezó a comentar. El rumor era que todo había sido por una alerta terrorista, porque había habido atentados en esa época. Y entonces oíamos a la gente que decía, no, pues sí, yo he visto a un sospechoso que iba con una mochila y tal. Otro decía, pues sí, es que París es un objetivo claro. Otro decía, sí, porque la policía les he oído hablar algo de atentados, de bombas, tal. Y además esos perros son perros especializados en detectar bombas. Y todo el mundo hablaba entre ellos sin conocerse, había un caos generalizado, una tensión máxima. Y nosotras, llegó un momento, claro que habría sido bueno que dijéramos, no, ha sido por nuestra culpa y contarles, pero llegó el punto en que ya nos daba vergüenza decirlo por no haberlo dicho antes, ¿no?
Te repito que teníamos 18 años y no éramos muy conscientes de lo que estábamos creando. La cosa es darnos cuenta, ¿no?, de cómo algo completamente imaginado puede crear un caos generalizado, ¿no? Y la gente estaba imaginando cosas que no había escuchado, viendo cosas que no había visto realmente. Y es lógico que haya una paranoia, ¿no?, y que se extreme la alerta cuando ha habido atentados. Pero otra cosa es esto que sucedió, ¿no? La gente viviendo una auténtica tensión cuando no había nada por lo que tensarse. Y esto no solo pasa en este tipo de situaciones, que son más peculiares y efectivamente tren donde había habido un atentado y que está la policía, ¿no?, pues es más probable que cualquier persona se altere. Pero no en otras situaciones en las que empezamos a... Hay una frase, ¿no?, que dice que hay veces que adaptamos las experiencias que estamos viviendo, los estímulos, a nuestro miedo. Entonces, cuando tenemos un miedo, enfocamos la atención en todo lo relacionado con ese miedo y realmente vemos cosas que no hay y escuchamos cosas que no hay. Es cuando estás en la cama y tienes miedo a que haya un ladrón y realmente sonidos, porque estás durmiendo solo ese día, por ejemplo, y sonidos que normalmente te pasan desapercibidos, tu cerebro aumenta la sensibilidad y empieza a captarlos como, vamos, te imaginas al ladrón entrando, le pones cara, escuchas su aliento, ¿no? Estamos distorsionando la percepción. Y nada más, una simple anécdota para recordar el poder del pensar, el poder de las películas mentales. No incito a nadie que fume marihuana, yo me lo pasé muy bien, pero tengo pacientes, clientes, que han pasado verdaderas experiencias traumáticas fumando y que de ahí ha empezado la paranoia, han tenido ataques de ansiedad y luego les ha costado salir de ese bucle de miedo. Pero siempre que tengas momentos de miedo, de alerta, recuerda y comprueba si es tu pensar lo que está creando esa sensación. Si hay un peligro real o si el peligro es imaginario. Bueno, si quieres saber más anécdotas, más trucos mentales para controlar tu pensar y tus sensaciones físicas, te animo a que te apuntes a mi newsletter en rociolacasa.com, donde hablamos de todo esto. Y también, si te ha gustado este vídeo, que te apuntes a mi canal. Un abrazo.